Siempre creí que un cumpleaños de 15 años era un rito de paso, no solo para quien crece, sino también para quien acompañó cada paso hasta ese momento. Soñaba con ver a mi nieta Camila brillar, rodeada de amor, y quizás sentir, aunque fuera por un instante, que yo formaba parte de eso. Pero ese día, ella me miró a los ojos y me dijo que yo no era parte de la familia. Con todos mirando. Y si crees que esta historia termina aquí, estás muy equivocado. Porque lo que hice después, nadie lo vio venir. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia va a dar un giro que no te imaginas. Pero antes, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué país estás viendo esta historia? Y no olvides suscribirte al canal para seguir escuchando historias como la mía. Me llamo Irene Zamora, tengo 69 años, y durante mucho tiempo creí que el silencio era la forma más noble de amar. Pero en aquel salón, aprendí que incluso el amor tiene un límite. Y yo llegué al mío. Yo no sé si otras abuelas lo hacen, pero cuando yo bordo, platico conmigo misma. Le hablo al hilo, a la tela, como si fueran viejas amigas que me escuchan sin juzgar. Cada puntada llevaba una promesa, una caricia, un te quiero que ya no me cabía en la boca. Ese vestido no era solo ropa, era mi forma de decirle a Camila que, aunque el mundo cambiara, aunque su mamá y yo casi ni nos viéramos ya, yo seguía aquí, tejiendo para ella, soñando con ella, recordando sus ojitos de niña cuando me decía que yo era su persona favorita en el mundo. Lo decía tan en serio que yo me lo creí. Por eso, cuando decidí regalarle ese vestido, no lo pensé dos veces. Lo compré con lo poquito que tenía ahorrado, y lo bordé con hilos de un color tan suave como el cariño que todavía me sobraba. También estaba la sorpresa. Esa que nadie sabía. Ni Patricia, ni los organizadores, ni mucho menos Camila. Meses antes, en un impulso de esos que solo vienen cuando una siente que el corazón le va a estallar de ganas, me acerqué al productor de la banda que ella amaba. Los había visto en un canal local y me aprendí hasta el nombre del vocalista solo para poder escribirles un mensaje convincente. Les rogué. Les dije que era para una quinceañera que merecía todo. Que era su abuela quien pagaba. Me dieron un precio. No barato, pero justo. Así que por varios meses viví con menos, sin decirle nada a nadie. Me emocionaba solo de imaginar su carita cuando los viera entrar. Era mi manera de estar presente, de demostrarle que, aunque me hubieran hecho a un lado tantas veces, yo seguía dispuesta a apostar por ese amor. El día de la fiesta, me levanté antes del sol. Alicé mi vestido azul marino, el de siempre, el de los domingos, y me puse los zapatos bajos que uso cuando quiero estar cómoda pero decente. Guardé el regalo en una cajita blanca, con una cinta color oro que todavía olía a almidón. Tomé el taxi temblando de nervios, no por inseguridad, sino por ilusión. Me acuerdo que en el camino iba diciendo en voz baja, va a ser un buen día, va a ser un buen día. Cuando llegué, el salón brillaba de tanta luz y tanto ruido. Era una fiesta elegante, grande, de esas que parecen de película. Entré sin hacer ruido, como quien no quiere molestar, y fui directo hacia donde vi a Camila tomándose fotos. Estaba preciosa, alta, con el cabello recogido y una sonrisa que parecía de revista. Me acerqué despacio, con el paquetito entre las manos, y sentí que todo lo demás desaparecía. Era el momento. Cuando me vio, su cara cambió. Ya no era sonrisa. Ya no era brillo. Era algo raro. Como una incomodidad. Como si yo le hubiera arruinado el encuadre. Le dije bajito, mi niña, feliz cumpleaños. Y le extendí la caja, temblándome las manos. Todos alrededor pararon un segundo. Algunos se rieron. Otros fingieron que no veían. Pero Camila me miró directo a los ojos y dijo, sin pestañear, tú no eres de la familia. Así, frente a todos. Como si mis años, mis regalos, mis cuentos, mis empanadas, como si todo se hubiera borrado con una sola frase. Yo me quedé congelada. Literal. El paquete temblaba en mis dedos. No supe si dejarlo, si tirarlo, si tragármelo. No dije nada, porque no me salió la voz. Solo di un paso atrás. Después otro. El vestido seguía en mis manos, pero ya no tenía a quien dárselo. Vi a Patricia de lejos, pero ella ni se inmutó. Como si lo que acababa de pasar fuera normal. Como si yo ya no importara.
Me abrí paso entre los invitados sin ver a nadie. No lloré. No podía. Algo en mí se endureció. Como una piedra que se forma cuando te tragas muchas veces lo que querías gritar. Llegué al estacionamiento sin recordar cómo. Y allí me quedé, sentada en una banca, respirando despacito, tratando de entender. Recordé entonces algo que me dijo mi abuela cuando yo tenía 8 años y lloraba porque nadie me había invitado a su fiesta. El cariño no se ruega, mijita. El cariño o se da, o no se da. Pero uno no lo mendiga. Y ahí supe. Supe que por más que yo me esforzara, por más que bordara, pagara, esperara, aguantara, hay amores que no te quieren. Y hay lugares donde ya no te invitan, no porque se olvidaron, sino porque nunca te quisieron realmente ahí. No me acuerdo si caminé o si floté. Solo sé que mis piernas se movían sin preguntarme a dónde iba. A veces el cuerpo se adelanta al alma, como si supiera que hay lugares donde una ya no debe quedarse. El eco de su voz, esa frase, tan corta, tan cruel, me seguía retumbando en los oídos como si le estuviera repitiendo a alguien a mi lado. Tú no eres de la familia. No sé si fue la forma en que lo dijo, o que lo haya dicho frente a tantos, o que me haya mirado como si yo fuera una extraña, una intrusa. Todo me dolía. Pero no en el pecho, ni en la cara, no era un dolor físico. Era como si me hubieran vaciado por dentro, como si de pronto me diera cuenta que había vivido en una mentira que yo sola me conté durante años. El vestido aún lo llevaba en las manos. Y no tenía idea qué hacer con él. Era tan hermoso. No porque lo hubiera hecho yo, sino porque lo había hecho con amor. Eso no se compra, no se manda a hacer con una costurera cualquiera. Eso se siente. Y Camila no lo quiso ni tocar. Me pregunté si alguna vez me había querido de verdad o si todo había sido parte de ese cariño que los niños dan porque no saben hacer otra cosa. Tal vez cuando crecen, también se les olvida querer. Tal vez hay personas que crecen y se les endurece el corazón. Yo la crié en mis brazos. Le conté cuentos, le canté canciones, le cociné lo que su mamá no tenía tiempo de preparar. Fui madre cuando Patricia estaba muy ocupada siendo joven, o siendo egoísta, o las dos cosas juntas. Me senté en una banca frente al salón, desde donde apenas se escuchaba la música. Los coches seguían llegando, la gente entraba feliz, ajena a lo que yo estaba sintiendo. Nadie salió a buscarme. Nadie preguntó si estaba bien. Y ahí fue donde entendí, por fin, que no era parte de esa historia. Que yo era apenas una nota al pie. Una sombra en la foto. Una figura decorativa a la que se invita por compromiso, pero que estorba si se le ocurre tener sentimientos. Me quedé ahí largo rato, viendo cómo la vida continuaba sin mí. Cómo se puede seguir la fiesta, aunque a alguien le hayan roto el alma justo afuera. Qué curioso. Yo, que di tanto. Y al final fui la única que sobró. Fue entonces que recordé al productor de la banda. El que me había dado su tarjeta, el que me habló con tanta amabilidad cuando le conté que era la sorpresa de una abuela para su nieta. Saqué mi celular y marqué su número. Me contestó al tercer tono, con ese entusiasmo de quien cree que todo va según lo planeado. Le dije que era yo, Irene Zamora, y que necesitaba cancelar. Se quedó en silencio unos segundos. Me preguntó si había algún problema técnico. Le dije que no. El problema no era técnico. Era personal. Era emocional. Era una herida que no se cura con sonido. Me preguntó si estaba segura. Y ahí fue donde mi voz ya no tembló. Cancele la presentación. Ya no hay familia que celebrar. Hubo una pausa larga. Creo que no supo cómo responder. Tal vez pensó que era una locura. O tal vez entendió todo sin que yo tuviera que explicárselo. Solo dijo: «Está bien, señora Zamora. Lo respeto». Y eso fue todo. Colgué y guardé el celular con una calma que me sorprendió. No lloré. No grité. Solo sentí una especie de paz rara, como cuando una deja de pelear por lo que nunca fue suyo. Me quedé ahí otro rato más, respirando, pensando en cómo una sola frase puede quemar más que el fuego. Porque el silencio no siempre es cobardía. A veces es una declaración. A veces es la única forma de salvarse. Cuando volví a casa, ya era tarde. Todo estaba igual, pero yo no. Me quité los zapatos, me senté en mi sillón, y puse el vestido sobre mis piernas. Lo acaricié despacito, como quien acaricia un recuerdo que no quiere olvidar,
pero que tampoco sabe si merece ser guardado. Me sentía vieja, sí, pero no por los años. Por la tristeza, por la decepción, por haberme aferrado tanto a una idea que no era cierta. Creí que con tiempo, paciencia y amor una podía ganarse su lugar. Pero hay casas donde una puede entrar 1000 veces y seguir siendo visita. Me acuerdo que cuando Camila era chiquita, una vez me abrazó tan fuerte que pensé que me iba a romper una costilla. «Tú eres mía, abuela», me dijo. Así, con esa inocencia con la que los niños hacen promesas sin saber lo que cuestan. Y yo le creí. Me colgué de esas palabras como si fueran verdad eterna. Tal vez por eso dolió tanto. Porque pensé que ese amor me blindaba, que me hacía parte de algo. Y no basta con haber estado. No basta con haber dado. A veces el otro simplemente decide que ya no le haces falta. Y uno se queda ahí, con las manos llenas de recuerdos y el corazón lleno de ausencias. Me pregunté si Patricia sabía lo que su hija iba a decirme. Si fue idea suya. O si simplemente le dio igual. A veces duele más el silencio de los hijos que las palabras de los nietos. Con Patricia ya teníamos un historial de distancias. Nunca me perdonó que yo no la haya apoyado cuando se separó de ese hombre que yo sabía que no le convenía. Pero una madre no puede aplaudir todo. A veces una dice verdades y la castigan con el olvido. Desde entonces, nuestra relación fue cada vez más fría. Y yo, tonta de mí, creí que con Camila podía reconstruir lo que con Patricia se había roto. No dormí esa noche. Me recosté en la cama, pero el sueño no vino. Solo pensamientos. Escenas. Silencios. Me sentí como un mueble viejo que alguien saca al patio cuando ya no combina con los colores nuevos de la casa. Como una carta olvidada en un cajón. Como una canción que nadie quiere volver a escuchar. Pensé en irme lejos. Pensé en vender todo y empezar de cero en otra ciudad, donde nadie me conociera, donde nadie supiera que una vez fui rechazada por mi propia sangre. Pero no lo hice. Porque, a pesar de todo, yo no quería huir. Quería entender. Porque eso era lo peor. No entender. No saber qué hice mal. ¿Qué dije? ¿Qué fallé? Me pasé la vida cuidando de todos. Apagando incendios. Remendando los huecos que otros dejaban. Y ahora me encontraba sola, en una casa silenciosa, con un vestido que nadie quiso. Eso quema. Quema más que cualquier ofensa. Porque una cosa es que no te quieran. Y otra, muy distinta, es que ni siquiera te reconozcan. Y Camila, ni me reconoció. Me miró como si fuera una señora cualquiera. Una extra. Una sombra. Y ahí, en esa misma noche en que me sentí más sola que nunca, fue cuando tomé una decisión. No lo planeé. No fue venganza. Fue dignidad. Fue la voz interna que me dijo, ya basta. Porque si yo no me daba mi lugar, nadie lo iba a hacer por mí. Porque llega un punto en el que el silencio no es resignación. Es una forma de hablar. Es una forma de poner límites. De decir, hasta aquí. Y esa noche, sin lágrimas, sin ruido, sin testigos, empecé a construir una nueva versión de mí. Una que ya no ruega. Una que ya no borda para mendigar amor. No encendí la televisión. No puse música. Ni siquiera prendí la luz del cuarto. Solo me quedé sentada en la mecedora con el vestido sobre las piernas, viendo cómo la noche avanzaba por la ventana como un animal lento. Todo estaba en silencio, menos mi cabeza. Ahí dentro todo hacía ruido, las palabras de Camila, las risas de fondo, los rostros que me ignoraron. Cerraba los ojos y podía ver su cara de fastidio. Como si yo hubiera arruinado su noche. Como si mi sola presencia fuera una vergüenza. ¿Cómo llegamos a esto? ¿En qué momento pasé de ser su refugio a convertirme en una carga? Yo no sabía. Y eso me dolía más que cualquier frase hiriente. Porque una puede prepararse para el rechazo, pero no para el olvido. Me quedé horas así, como estatua. Ni lloraba, ni hablaba, ni me movía. Había algo en mí que se había roto, sí, pero también algo que se estaba reacomodando. Como cuando se cae un mueble pesado y al levantarlo, el piso queda marcado. Uno ya no puede volver a ponerlo en el mismo lugar. Sentí que había llegado ese momento, moverme del sitio donde me habían dejado. No físicamente,
espiritualmente, emocionalmente. No quería seguir siendo esa mujer que espera, que se conforma con migajas de cariño, que se alegra con lo mínimo. Esa Irene se había quedado sentada afuera del salón. La que regresó a casa era otra. Más callada, sí, pero también más clara. La única cosa que me mantenía atada a esa fiesta era la sorpresa que yo misma había preparado. La banda. El gran final. Mi regalo oculto. Pensé en dejarlo pasar, en permitir que se presentaran igual, como si nada hubiera pasado. Pero luego recordé cómo me miró. Cómo lo dijo. Tú no eres de la familia. No fue un desliz. No fue una confusión. Fue una decisión. Y las decisiones tienen consecuencias. Así que volví a marcar. Esta vez al coordinador del evento. Le expliqué quién era. Le dije que la presentación musical había sido contratada por mí, pagada con mi dinero. Y que, por tanto, tenía todo el derecho de cancelarla. Con todo respeto, señora Zamora, me dijo él, ¿está segura? Más segura que nunca. Le pedí que respetaran mi decisión y que no anunciaran nada al público. Que simplemente dejaran el escenario vacío. No por despecho. No por drama. Sino porque a veces el silencio pesa más que una canción. Y yo quería que ese peso se sintiera. Que no fuera algo que pasara desapercibido. Que se notara mi ausencia. Porque cuando uno da tanto, lo mínimo que merece es que su ausencia duela. Él aceptó. Dijo que avisaría a la banda y a los técnicos. Que lo sentía mucho. Que ojalá todo se resolviera. Pero ya no había nada que resolver. Solo quedaba dejar que la noche terminara, con el vacío que ellos habían sembrado. Me imaginé la cara de Camila cuando no apareciera su sorpresa. Cuando el escenario se quedara mudo. Cuando las luces apuntaran a un punto ciego. No me dio gusto. No me alegró. No soy de esas que disfrutan el castigo. Pero sí sentí justicia. Como si, por una vez en la vida, el dolor que yo cargaba se hiciera visible. Como si, por un instante, alguien más pudiera sentir lo que yo sentí, la expectativa rota. El silencio donde debía haber música. La soledad en medio de una multitud. Y no porque yo quisiera herirla, sino porque yo también merecía ser vista. Ser reconocida. Ser nombrada, aunque fuera desde el vacío. La noticia me llegó por mensaje de voz. Una amiga de una de las meseras del evento me dijo que, a las 10 en punto, el maestro de ceremonias había tomado el micrófono para anunciar. Y ahora, la gran sorpresa de la noche, la banda favorita de Camila. Que hubo aplausos. Que la gente sacó los celulares. Que las luces se apagaron. Todo estaba listo. Pero no pasó nada. El escenario se quedó quieto. Oscuro. Silencioso. Nadie subió. Nadie habló. Solo la pantalla LED, enorme, encendida frente a todos, mostró una frase blanca sobre fondo negro. Presentación cancelada por decisión de quien sí creyó formar parte de esta familia. Me lo imaginé como si estuviera ahí. La cara de sorpresa, el murmullo del público, la confusión. No era venganza, repito. Era presencia. Yo ya no estaba, pero ahí estaba mi voz. Y mi decisión. Y mis límites. A veces uno tiene que retirarse para poder hablar claro. A veces hay que desaparecer para que el otro entienda el hueco que deja cuando no valora lo que tiene. Esa frase en la pantalla no era un reclamo. Era un adiós. Uno silencioso, digno y profundo. Y aunque nadie lo supiera, yo lo escribí desde mi sala, con el vestido sobre las piernas, y el corazón más firme que nunca. Después me contaron que Camila entró en pánico. Que gritaba. Que preguntaba qué estaba pasando. Que no entendía nada. Me costó creer que no entendiera. ¿De verdad no se daba cuenta? ¿O era más fácil fingir sorpresa que asumir que sus actos tenían consecuencias? También supe que Patricia buscó a los organizadores, que quiso hablar con los técnicos, que exigió explicaciones. Pero todos sabían. Todos entendieron que fue la abuela. La misma que nadie saludó, la que entró sola, la que salió sin ruido. La que, con las manos arrugadas, había armado todo, y luego, con la misma delicadeza, lo desarmó. Esa noche no hubo video musical. No hubo cierre de oro. No hubo selfies con los cantantes.
Solo un vacío incómodo. Un silencio que nadie supo llenar. Me imaginé a Camila mirando el escenario vacío y por un segundo deseé que pudiera sentir, en carne propia, lo que yo sentí cuando ella me negó. Pero también me dolió. Porque sigue siendo mi nieta. Porque no se deja de amar solo porque duele. Pero el amor también necesita respeto. Y yo ya no podía seguir mendigando el mío. Guardé el vestido. Lo doblé con cuidado, como si aún tuviera valor. Lo puse en una caja de terciopelo que tenía guardada desde hacía años. No sabía qué iba a hacer con él, pero no lo podía dejar ahí, tirado. A veces uno guarda lo que le duele, no por masoquismo, sino por respeto. Porque fue parte de una historia que sí importó. Aunque haya terminado mal. Aunque no haya tenido final feliz. Y mientras cerraba la tapa de la caja, me dije en voz baja, esto no se lo llevan. Esto es mío. Esa noche dormí. No profundamente. No tranquila. Pero dormí. Como quien al menos tomó una decisión. Como quien, al menos una vez, se eligió a sí misma. No soñé con Camila. Ni con Patricia. Soñé que estaba sola en un teatro. Y que, desde el escenario, yo le hablaba a una sala vacía. Y aunque no hubiera nadie, yo seguía hablando. Porque, por primera vez en mucho tiempo, me estaba escuchando a mí. Desperté con el cuerpo adolorido. No por enfermedad, sino por tristeza acumulada. Como si cada parte de mí cargara un costal diferente. Uno lleno de vergüenza, otro de recuerdos, y otro de ese amor mal correspondido que una ya no sabe dónde meter. Me quedé acostada un rato, viendo el techo, dejando que la luz de la mañana entrara poco a poco y me confirmara que sí, que todo lo de anoche había sido real. No había sido una pesadilla. Camila sí me había echado. La sorpresa sí se había cancelado. La pantalla sí había hablado por mí. Todo eso había pasado. Y ahora, ¿qué seguía? ¿Qué se hace cuando ya no hay familia que buscar, ni fiesta a la que volver, ni perdón a la vista? Encendí el celular por inercia, sin pensar. Tenía mensajes. Decenas. Algunos eran de conocidos, otros de números que no reconocía. Señora, qué valiente. Abuelita, la aplaudo. Qué bueno que puso un alto. Todos opinaban. Todos sabían lo que yo debía sentir. Todos me llenaban de palabras como si supieran el tamaño de la herida. Pero nadie preguntaba cómo estaba en realidad. Nadie me ofrecía una taza de café caliente o un abrazo de esos que duran más de lo necesario. Porque una cosa es recibir aplausos, y otra muy distinta es recibir consuelo. Yo no necesitaba que me dijeran que hice bien. Necesitaba que alguien me dijera, no estás sola. Me asomé por la ventana. El mundo seguía como si nada. El panadero con su bici, los perros ladrando en la esquina, los niños camino a la escuela. Todo igual. Y yo, distinta. Yo ya no era la Irene de antes. Esa noche no me rompió. Me vació. Y con eso bastaba para sentir que había muerto un poco. No físicamente. No dramáticamente. Pero sí simbólicamente. Morí como abuela. Como figura familiar. Como mujer dispuesta a quedarse aunque le cerraran la puerta. Y esa muerte dolió más que cualquier otra. Porque fue silenciosa. Porque nadie vino a llorarla. Porque solo yo supe que, en ese momento, una parte de mí ya no volvería. La noticia se esparció más rápido de lo que imaginé. Una vecina me dijo que lo habían subido a una página de chismes. Que había un video. Que la frase de la pantalla había causado revuelo. Algunos la llamaban venganza elegante. Otros decían que era una abuela dolida. Lo que nadie decía, era mamá olvidada. Mujer rota. Nadie imaginaba que detrás de ese gesto había años de abandono. Años de silencio. Años de querer encajar en un lugar que nunca me quiso completa. Era más fácil contar la historia como si yo fuera un personaje de novela. Pero esto no era una ficción. Era mi vida. Era mi corazón. Me acuerdo que salí a comprar tortillas esa tarde, y en la fila, una señora se me quedó viendo. No dijo nada. Pero su mirada lo decía todo. Yo vi tu video. Y entonces me sentí rara. Como exhibida. Como si mi dolor ya no me perteneciera. Como si ahora todos tuvieran derecho a opinar sobre mí.
Y eso me dio miedo. Porque yo nunca hice esto para que se hiciera viral. Lo hice para protegerme. Para decir ya basta sin tener que gritar. Pero en el mundo actual, hasta los silencios se graban. Y los gestos se editan. Y los dolores se reparten como si fueran noticias de último momento. Esa noche me preparé un té y me senté en el jardín. El cielo estaba despejado, pero dentro de mí había tormenta. Pensé en escribirle una carta a Camila. Pensé en decirle cuánto me dolió, cuánto me pesó, cuánto la quise. Pero no lo hice. Porque me di cuenta de que, por más que yo le explicara, ella ya había decidido borrarme. Y yo ya no estaba dispuesta a luchar contra eso. No era orgullo. Era dignidad. Esa que una aprende con los años, a golpes, a llantos. Esa que te dice cuando es tiempo de dejar de insistir. Porque si uno sigue tocando una puerta cerrada, lo único que consigue es lastimarse los nudillos. Me imaginé el rostro de Camila al ver el escenario vacío. ¿Habrá entendido? ¿Habrá sentido culpa? ¿O solo frustración porque le arruiné la noche? Y ahí me vino una pregunta que no he podido soltar desde entonces, que me arde en el pecho como carbón encendido. ¿Se puede perdonar a alguien que te humilló en público, solo porque lo llevas en la sangre? Yo no tengo la respuesta. A veces creo que sí. A veces creo que el amor puede con todo. Pero otras me siento tan traicionada, tan descartada, que ni el recuerdo de sus abrazos de niña me alcanzan para justificar lo que me hizo. Y es que no fue solo una frase. Fue la forma. El momento. La mirada. Fue ese rechazo tan frío, tan claro, que me dejó helada por dentro. ¿Cómo se borra eso? ¿Cómo se limpia un corazón manchado de desprecio? Yo no tengo idea. Lo único que supe hacer fue refugiarme en mi casa, en mis plantas, en mis silencios. Hay quien se ahoga en lágrimas. Yo me ahogué en preguntas. En cartas que nunca envié. En fotos que ya no quise ver. En recuerdos que de pronto se volvieron puñales. Porque cuando alguien que amaste te desprecia, el pasado entero se contamina. Me pregunté si Patricia le diría algo. Si al menos habría tenido el valor de explicarle que no se trata así a una abuela. Pero luego recordé que ella fue la primera en cerrarme la puerta. Que hace años se distanció y nunca volvió a acercarse. Que siempre me vio como esa madre que estorbaba. Que opinaba. Que no se quedaba callada. Así que no esperaba nada de ella. Patricia estaba demasiado ocupada construyendo su imagen como para cuidar mis heridas. Y Camila, pues Camila creció con esa idea. La heredó. Como se heredan los gestos, los silencios, los desprecios sutiles. Encendí una veladora. No sé por qué. Tal vez como símbolo. Tal vez como despedida. Pensé en rezar, pero las palabras no me salieron. Solo cerré los ojos y le pedí al universo que me ayudara a soltar. A no cargar con culpas que no eran mías. A no vivir esperando disculpas que quizá nunca lleguen. Porque también hay que aprender a seguir sin cierre. A vivir con la cicatriz abierta. A caminar aunque duela. Y eso fue lo que hice esa noche. Empecé a caminar por dentro. A alejarme emocionalmente. A aceptarlo. Y así, con la casa en silencio, con la veladora encendida y el vestido guardado, supe que algo en mí había muerto. Pero también, que algo estaba por nacer. No sabía qué. No sabía cuándo. Solo sentí que, por fin, algo estaba cambiando. Y esa pequeña chispa era mía. Guardarlo no fue fácil. El vestido seguía ahí, colgado en la esquina del armario, como si esperara que alguien viniera por él. Como si no supiera que ya no tenía dueña. Cada vez que pasaba junto a él, algo dentro de mí se contraía. No podía simplemente tirarlo. Tampoco regalarlo a cualquiera. Y menos venderlo. Ese vestido tenía alma. Llevaba cosido mi esfuerzo, mis desvelos, mis ilusiones, mi ternura más callada. Así que una mañana abrí el baúl de madera que tengo bajo la cama y saqué una cajita de terciopelo azul oscuro que llevaba años sin usar. Era pequeña, pero suficiente. La limpié con cuidado, como si fuera a guardar una joya. Y, de cierta forma, lo era. Porque ese vestido, aunque rechazado, había sido el símbolo más puro de lo que alguna vez fui para Camila. Lo doblé despacio. Primero las mangas, luego la falda,
cuidando que el encaje no se arrugara. Sentía que, al hacerlo, también estaba doblando una etapa de mi vida. Una en la que yo creía que el amor podía con todo. Que si uno daba, tarde o temprano el otro lo vería. Qué ingenua fui. Pero también qué valiente. Porque amar así, sin garantías, también requiere coraje. Cerré la caja y la até con una cinta blanca que encontré en el fondo del cajón de costura. Me temblaban las manos, pero no lloré. Tal vez porque ya había llorado todo por dentro. O tal vez porque, en ese gesto de guardar, también estaba protegiendo lo único que quedaba entero, mi dignidad. Esa misma tarde, me senté en la mesa del comedor con una taza de té de manzanilla y saqué una cajita más pequeña, llena de cartas antiguas. Eran de Camila, cuando todavía era chiquita y me dejaba papelitos con crayolas en la almohada. Cartas con corazones, con dibujos torcidos, con frases como «Abuela, eres mi sol» o «Gracias por cuidarme cuando mamá se va». Una parte de mí se rompía al leerlas, pero otra se aferraba a ese pasado como quien agarra una tabla en medio del mar. Porque yo sí fui importante para ella. Lo sé. Lo vi en esos trazos torpes, en esas letras gigantes, en ese amor inocente que no conocía vergüenza ni apariencias. Una de las cartas tenía una frase que me perforó: «Abuela, nunca me dejes». Me la quedé viendo como si fuera una oración. ¿Qué hubiera pasado si yo sí me hubiera ido? Si nunca hubiera estado. Si no le hubiera enseñado a montar bicicleta, ni cocinado sopa cuando se enfermaba, ni tapado las pesadillas con mi abrazo. ¿Qué parte de ella sería distinta si yo no hubiera estado ahí? ¿Y por qué, entonces, ahora era tan fácil para ella borrarme? El tiempo transforma a las personas, eso lo sé. Pero no sabía que también podía volverlas ciegas a su propia historia. Volví a cerrar la caja con las cartas y la puse junto al vestido. Me sentí como una madre enterrando recuerdos vivos. Como alguien que acepta, finalmente, que no siempre hay reencuentro. Que hay finales que no traen abrazos. Que el perdón no siempre llega en carta certificada. Pero incluso así, yo no quería convertir todo esto en rencor. El rencor es una maleta muy pesada. Y yo ya no tengo edad para cargar con cosas que no me sirven. Lo que quería era transformar este dolor. Darle un propósito. Hacer que este amor, aunque no fuera correspondido, no se desperdiciara. Pasé días pensando en qué hacer con el vestido. No podía quedármelo por siempre. Me quitaba el aire. Me jalaba el alma hacia atrás. Necesitaba soltarlo. Pero no a cualquiera. Quería dárselo a alguien que lo necesitara. Alguien que lo valorara. Que supiera lo que significa que te den algo hecho con amor. Una tarde, mientras barría la banqueta, escuché en la radio una nota sobre un hogar para niñas que estaban por cumplir 15 años sin familia que la celebrara. Y entonces lo supe. Como si una luz se encendiera dentro de mí. Ese vestido tenía otro destino. Anoté la dirección en un papelito y me preparé como si fuera a visitar a una sobrina. Me arreglé poquito. Me puse perfume. Agarré la cajita con las 2 manos y me fui en camión. Nadie sabía quién era yo, ni lo que traía en las manos. Pero yo me sentía como si cargara algo sagrado. Llegué al lugar y una joven me recibió con una sonrisa cansada pero sincera. Le conté que quería donar un vestido. Que era especial. Que necesitaba que llegara a las manos correctas. Me miró con esos ojos que tienen las personas que han visto mucho dolor, y me dijo: «Tenemos una chica que justo cumple 15 la próxima semana. Se llama Valentina». Me llevó hasta ella. Era bajita, flaquita, con el cabello recogido y una mirada que no sabía cómo sostener la ternura. Cuando le di la caja, la abrazó como si no creyera que fuera para ella. Me pidió permiso para abrirla ahí mismo. Yo asentí, y vi cómo sus manos temblaban al desatar la cinta blanca. Cuando sacó el vestido, su boca se abrió y sus ojos se llenaron de agua. No dijo nada durante varios segundos. Solo lo acariciaba, como si estuviera tocando algo mágico. Y entonces, me miró directo a los ojos, y dijo: «¿Es en serio, para mí?» Y yo solo pude decirle: «Sí, mi niña. Es para ti». Valentina se levantó y, sin pensarlo, me abrazó. Un abrazo largo, apretado, de esos que te hacen olvidar el frío del mundo. Yo no estaba preparada para eso. Me quedé quieta unos segundos, y luego le respondí el abrazo con el alma.
Sentí que algo se acomodaba dentro de mí. Como si, de pronto, todo ese dolor tuviera sentido. Ella me dijo, «Usted sí parece de mi familia». Y en ese momento entendí que a veces, las conexiones verdaderas no vienen por la sangre. Vienen por el corazón, por la presencia, por lo que uno da sin esperar. Y eso vale más que cualquier apellido. De regreso a casa, el camión iba lleno, pero yo me sentía ligera. Ya no traía la caja, pero traía otra cosa, alivio. Sentí que ese vestido, que había sido despreciado, ahora tenía una historia nueva. Una historia que no dolía. Una historia que podía sanar. Me recargué en la ventana y cerré los ojos. Pensé en Camila, sí. No pude evitarlo. Pero por primera vez, no pensé en lo que me quitó. Pensé en lo que yo aún podía dar. Y eso me dio paz. Esa noche dormí como no dormía desde hacía días. Con el corazón más tranquilo. Con el alma menos pesada. Porque hay regalos que no se pierden. Solo esperan llegar al lugar correcto. Y yo, sin saberlo, había encontrado el mío. Regresé al día siguiente. No porque me hubieran llamado, sino porque algo en mí me lo pedía. Como una cuerda invisible que me jalaba de vuelta. Llevaba pan dulce en una bolsita de papel y una botella de jugo de guayaba que me sobró del desayuno. No sabía si a Valentina le gustaba, pero sentí que era algo bonito para compartir. Cuando llegué, la joven que me había recibido la primera vez sonrió como si me estuviera esperando. Me dijo que Valentina había hablado de mí todo el día anterior. Que no se había quitado el vestido de la mente. Que incluso lo había colgado cerca de su cama y le había puesto una rosa de papel encima. No sé qué sentí cuando escuché eso, pero me temblaron las rodillas. Me llevaron al patio, donde un grupo de niñas estaba decorando con papel picado de colores. Se preparaban para la pequeña fiesta de Valentina. Nada ostentoso. Globos reciclados, una piñata que habían hecho entre todas, y una bocina vieja que sonaba más por voluntad que por potencia. Y ahí estaba ella, con una diadema de flores, ayudando a colgar banderines. Cuando me vio, soltó todo y corrió hacia mí. No dudó. No preguntó. Solo me abrazó. Como si hubiera pasado mucho más que un día. Como si yo ya formara parte de algo. Pensé que no volvería a verla, me dijo bajito. Pero lo deseé con todas mis fuerzas. Nos sentamos en una banquita bajo un árbol medio seco, donde el sol apenas se colaba entre las ramas. Valentina me preguntó por el vestido. Quería saber cómo lo había hecho, cuánto tardé, por qué lo había regalado. Le conté todo. Sin adornos. Le hablé de Camila, sin rencor. Le dije que a veces uno da amor en donde no se cosecha, y que ese vestido era mi manera de cerrar un ciclo. Ella me escuchó como si yo estuviera contando un cuento antiguo. Asintiendo, tocándose el borde de la diadema, agarrándome la mano de vez en cuando. Y entonces, con una voz tan bajita que casi no la oí, me dijo, «Yo también he sentido que no valgo nada». Esa frase me dolió como si la hubiera dicho mi propia nieta. Porque la entendí. Porque yo también he estado ahí. En ese lugar donde una se pregunta si su existencia estorba. Donde el amor parece un privilegio reservado para otras. Le apreté la mano con fuerza y le dije que no, que eso no era verdad. Que hay personas que valen tanto que a veces dan miedo. Que cuando uno tiene luz propia, a muchos les incomoda. Y que ella brillaba sin darse cuenta. Se le escapó una lágrima y me pidió que me quedara para verla probarse el vestido. Le dije que claro, que sería un honor. La ayudé a ponerse el vestido en un cuartito improvisado con cortinas. Tenía miedo de que no le quedara. Pero fue como si lo hubiera hecho para ella. Le ajustó perfecto. Ni muy apretado, ni muy suelto. Las flores del encaje se le pegaban al cuerpo como si hubieran nacido ahí. Cuando se miró al espejo, se cubrió la boca. No dijo nada. Solo se quedó ahí, viendo su reflejo, con los ojos abiertos y brillosos. Me volteó a ver y susurró, «Nunca me había sentido bonita». Y entonces, yo no pude evitarlo. Las lágrimas se me salieron solitas. Me dio un nudo en la garganta que no me dejó hablar. Solo la abracé. Y nos quedamos así, llorando bajito, dos desconocidas que, sin querer, se habían encontrado. Salimos al patio y todas la aplaudieron. Las niñas gritaban, «Guapísima»,
y Valentina no sabía qué hacer con tanta atención. Yo la veía desde la sombra, sentada con mi vasito de jugo, y sentía algo que no sentía desde hacía mucho: orgullo limpio. Orgullo del que no duele. Del que no viene acompañado de decepción. Solo eso. Orgullo. Porque ese vestido estaba donde tenía que estar. Y porque, por primera vez en mucho tiempo, alguien lo usaba con gratitud. Me quedé ahí un buen rato, dejando que el momento me envolviera, sin pensar en lo que había perdido, solo sintiendo lo que acababa de ganar. Después partieron el pastel. Era pequeño, con betún rosa y unas letras torcidas que decían Feliz 15 Valentina. No había salón elegante, ni luces, ni banda sorpresa. Pero había risas. Había voces alegres. Había abrazos. Y eso, créeme, vale más que cualquier lujo. Cuando le cantaron las mañanitas, Valentina me buscó con la mirada. Y cuando terminó la canción, caminó directo hacia mí y me dio el primer pedazo de pastel. Esto es para usted, abuela Irene. Así, tal cual. Con ese título que pensé que ya había perdido para siempre. Me sentí derretida, pero también rescatada. Como si el mundo, en su rareza, me estuviera devolviendo algo. Nos tomamos una foto juntas. Una de las niñas usó su celular viejo, con la pantalla quebrada, pero el alma entera. Nos abrazamos fuerte. Yo no necesitaba posar. Solo quería guardar ese instante en mi memoria. En esa foto no estaba Camila, ni Patricia, ni ninguna herida abierta. Solo estaba yo, y una niña que me recibió sin pedirme explicaciones. Y entonces entendí que el amor también se hereda, pero no siempre viene del mismo árbol. A veces, el corazón encuentra nuevas ramas, nuevas raíces, y florece, aunque lo hayan talado antes. Cuando me despedí, Valentina me acompañó hasta la puerta. Me agarró la mano y me dijo bajito, como si me confiara un secreto: gracias por hacerme sentir importante. Yo tragué saliva. No supe qué decir. Me limité a tocarle la mejilla y sonreír. Y mientras me alejaba, sentí que el corazón me latía más fuerte. No por tristeza, sino por algo parecido a la esperanza. A la certeza de que, aunque el pasado duela, el presente también puede abrazarte. Esa noche, al volver a casa, me senté en el sillón con la caja de las cartas. La abrí. Saqué una de Camila. La leí con calma. Y por primera vez, no me dolió. Solo me dio ternura. Porque entendí que ese amor de niña existió. Pero ya no está. Y está bien. A veces los amores no son para siempre. A veces solo te preparan para los nuevos. Y los nuevos también pueden sanar. Yo pensaba que todo había terminado ahí, que la fiesta seguiría su rumbo, que los días pasarían y que cada quien cargaría con lo suyo en silencio. Pero el mundo ya no funciona así. Ahora todo se graba. Todo se comparte. Todo se convierte en contenido. No pasó ni 48 horas cuando recibí el primer mensaje: ¿es usted la señora del video? Yo no entendía nada. Pensé que era una confusión. Pero luego llegó otro, y otro más. Todos decían lo mismo. Algunos me aplaudían. Otros me preguntaban por qué lo hice. Me sentí expuesta. Como si mi dolor se hubiera vuelto público sin mi permiso. Como si ahora todos tuvieran derecho a opinar sobre algo que ni siquiera sabían cómo se sentía. Una vecina me mostró el video. Era un clip de 30 segundos, tomado desde el fondo del salón. Se escuchaba la voz del maestro de ceremonias anunciando a la banda. Luego aplausos. Y después, el silencio. La pantalla encendiéndose. La frase blanca sobre fondo negro: presentación cancelada por decisión de quien sí creyó formar parte de esta familia. La gente murmurando. Camila volteando a ver a todos, buscando explicaciones. Patricia corriendo hacia los organizadores. Y yo, ausente, pero tan presente al mismo tiempo. Mi decisión, ese pequeño acto silencioso, ahora recorría celulares y pantallas como si fuera una película. Y yo no sabía si sentirme aliviada o avergonzada. Me llegó un mensaje de una periodista local. Decía que quería entrevistarme. Que mi historia había tocado muchas fibras. Que lo mío no era venganza, sino dignidad. Queremos escuchar su voz, señora Irene.
Me quedé viendo el mensaje como si me hablara a otra persona. Nunca fui de esas que buscan reflectores. Siempre preferí los rincones, el trabajo callado, los gestos pequeños. ¿Y ahora me pedían que hablara? ¿Para qué? ¿Para que la gente opinara más? ¿Para que dijeran que era una vieja dolida? ¿Una dramática? No, gracias. Yo no necesitaba likes. Necesitaba respeto. Y el respeto no se compra con reproducciones. Pero la periodista insistió. Me buscó por medio de una amiga, me dejó una carta escrita a mano. Decía que entendía si no quería hablar, pero que mi historia podía ayudar a otras mujeres a decir basta. Esa parte me hizo pensar. Porque sí, lo que me pasó a mí, le pasa a muchas. Mujeres invisibles. Mujeres descartadas. Mujeres que dieron todo y fueron tratadas como estorbo. Y tal vez, si contaba lo mío, alguna otra mujer se animaría a no callarse. A soltar. A elegir su paz antes que su dolor. Pero aún así, no respondí. No porque no tuviera nada que decir, sino porque ya lo había dicho todo, con el silencio. Una noche, mientras regaba mis plantas, una muchacha se acercó al portón. Me dijo que me había visto en internet. Que no venía a molestar. Que solo quería darme las gracias. Mi abuela también me crió. Y después de ver su video, le escribí una carta que nunca me había atrevido. Me abrazó por encima de la reja y se fue. Así, de rápido. De sencillo. Y yo me quedé ahí, con la manguera chorreando, sintiendo que algo grande había pasado. No por fama. No por viralidad. Sino porque, sin quererlo, le había dado voz a una parte del mundo que siempre se queda callada. Los días pasaban y los mensajes seguían llegando. Algunos con cariño, otros con morbo. Algunos queriendo saber más, otros contando historias propias. Yo no contestaba ninguno. Pero los leía. Y en cada uno, encontraba una versión distinta de mi gesto. Para unos, había sido justicia poética. Para otros, una lección de vida. Pero para mí, seguía siendo una herida. Una que ahora todos miraban como si fuera una obra de teatro. Y aunque no podía evitar que lo vieran, al menos podía decidir qué hacer con eso. Por eso, una tarde, le pedí a la periodista que me dejara en paz. Que no quería cámaras, ni entrevistas, ni micrófonos. Ella me entendió. Dijo que lo respetaba. Y que, si algún día cambiaba de opinión, ahí estaría. Pero antes de irse, me preguntó si podía publicar una sola frase mía. Algo que le ayudara a cerrar su reportaje. Algo que no fuera ruido, sino mensaje. Pensé unos segundos. Y le dije, no quiero fama. Solo quería que mi nieta supiera que fui yo quien creyó en ella primero. Ella asintió en silencio, como si entendiera. Y se fue. Y yo me quedé con esa frase resonando por dentro. Porque era verdad. Toda. Cruda. Completa. Yo había creído. Y eso, aunque no se notara, también deja cicatriz. Después de eso, el ruido en redes bajó. Como todo en esta vida, lo nuevo cansa. La gente pasó a otro escándalo. Otro video. Otra historia. Y yo volví a mi rutina. Al café con las vecinas. A las caminatas cortas por la colonia. A la radio de las mañanas. Pero ya no era la misma. Algo en mí se había acomodado diferente. Ya no me daba vergüenza haber dicho ya basta. Ya no me dolía tanto recordar. Empezaba a entender que no todo lo que duele es malo. Que hay dolores que abren. Que transforman. Que te enseñan a poner tu corazón en manos que sí sepan sostenerlo. Camila no escribió. Ni llamó. Ni se apareció. Como si la tierra se la hubiera tragado. Y eso, me dolía. Pero ya no me rompía. Porque entendí que a veces, el silencio del otro también es una respuesta. Y que uno tiene que aprender a vivir con eso. Sin dramatizar. Sin esperar. Solo aceptar. Como se acepta la lluvia cuando no se tiene sombrilla. Mojándose. Pero sin maldecir el cielo. Y ahí, justo ahí, me di cuenta que el vestido no solo encontró nuevo cuerpo. También encontró nueva historia. Y yo, también. Amanecí con el canto de los gorriones. Esos pájaros que siempre parecen felices,
aunque el mundo se caiga a pedazos. Me levanté despacito, me hice mi cafecito con canela y me senté en el patio con la taza humeando entre las manos. No tenía nada urgente que hacer, y por primera vez en mucho tiempo, eso no me dio culpa. No me sentía improductiva, ni sola, ni triste. Me sentía presente, en paz, como si algo dentro de mí hubiera encontrado donde sentarse sin incomodar. Me quedé mirando las hojas secas que el viento empujaba por el piso y pensé, tal vez así es la vida, uno va cayendo, pero no siempre se pudre. A veces florece desde el suelo. Decidí limpiar el jardín. No por obligación, sino por gusto. Me quité los zapatos, pisé la tierra descalza, sentí el sol en la nuca. Me encontré con plantas que creía muertas, pero que seguían ahí, resistiendo. Como yo. Que, aunque me arrancaran, aunque me negaran, todavía tenía raíces. Me encontré con la vecina del lado, doña Teresa, que me saludó desde su azotea y me dijo, ¿qué, Irene? ¿Hoy amaneció más bonita o me cambiaron los lentes? Reí. Con esa risa suave que viene cuando una empieza a perdonarse. Le invité un cafecito y se bajó con su pan. Y ahí estuvimos, dos viejas hablando de novelas, recetas y cicatrices invisibles. Ese día también me animé a volver al mercado. A caminar entre la gente, a dejar que los olores y los ruidos me sacaran de mi cabeza. Compré jitomates, queso fresco, un ramo de flores amarillas que ni sabía cómo se llamaban, pero me sonrieron desde la canasta del florista. Sentí que cada paso que daba era una pequeña declaración. Sigo aquí. No me he rendido. Me encontré con otras señoras que me conocían solo de vista, pero que me sonrieron como si supieran. Como si me dijeran, sin palabras, te vimos, y entendemos. Volví a tomar café con las vecinas. A reírme bajito. A hablar del clima, de los precios, del perro que siempre se mete al jardín. Cosas simples. Pero que antes me dolían, porque las vivía con el corazón roto. Ahora las sentía de otra forma. Como si, poco a poco, el mundo me estuviera dando permiso de volver a ser parte. Y yo también me daba permiso. Ya no esperaba la llamada de Camila. Ni el perdón de Patricia. Porque entendí que hay vínculos que no se reparan. Y no por falta de amor, sino por exceso de orgullo. O por desgaste. O porque simplemente, no todos tienen el valor de mirar lo que rompieron. Una tarde, mientras arreglaba unos cajones, encontré una foto vieja. Era yo, cargando a Camila cuando era bebé. Tenía el cabello mojado, envuelta en una toalla. Sonreía con la boca abierta. Y yo la miraba como si fuera lo más importante del universo. Porque en ese momento lo era. Me quedé un rato mirando esa imagen. Y no lloré. Solo pensé, te quise como nadie. Y aunque ahora no me reconozcas, eso no borra lo que fue. Guardé la foto de nuevo, no por nostalgia, sino por respeto. Porque también hay que saber guardar lo bueno. No todo lo perdido se desecha. Algunas cosas se honran. Desde esa semana, comencé a hacer cosas solo para mí. A tejer sin pensar en para quién. A caminar por calles donde nunca había andado. A escribir en una libreta los pensamientos que ya no quería tragarme. Me sentía más liviana. Más honesta conmigo. Porque toda mi vida me había elegido al final. Primero los demás. Sus gustos. Sus necesidades. Sus silencios. Pero ahora, sin tener que pelear con nadie, simplemente, me puse en primer lugar. No para ser egoísta, sino para no volverme invisible. Y fue ahí, en ese gesto tan pequeño, donde me cayó la pregunta. De esas que no tienen respuesta clara, pero que te obligan a mirar hacia adentro, ¿vale la pena seguir luchando por vínculos de sangre, cuando esos lazos solo te hacen sangrar? Me la repetí muchas veces. Y no supe qué responder. Porque una parte de mí decía que sí, que hay que insistir, que la familia es familia. Pero otra parte, la más cansada, la más honesta, decía que ya no. Que uno también tiene derecho a alejarse. A elegir su paz aunque eso implique quedarse sin apellido compartido. No es fácil. No lo fue para mí. Todavía hay días en que me despierto con un nudo en el estómago, preguntándome si hice bien. Si debía haberme quedado callada. Si fui muy dura. Pero luego me miro al espejo. Y veo mis ojos menos tristes. Mi piel más tranquila. Y sé que hice lo necesario.
Porque el amor que te niega también se niega a sí mismo. Y yo ya no estoy para convencer a nadie de que valgo. Eso ya lo aprendí. A golpes. A solas. A fuerza de no rendirme. Un domingo me senté a escribir en la banca de la plaza. Ni siquiera llevaba cuaderno, así que lo hice en una servilleta. Escribí: hoy no necesito que nadie me elija. Hoy me elijo yo. Me sorprendió lo fácil que fue. Lo natural. Como si toda la vida hubiera estado esperando ese permiso. Y esa fue mi primera oración verdadera en mucho tiempo. No a Dios. No al universo. A mí. Porque me debía ese gesto. Porque lo merecía. Porque ya era hora. Esa noche, al apagar la luz, no pensé en Camila. Ni en Patricia. Ni en el vestido. Pensé en mí. En esta versión nueva. No más fuerte, no más sabia, pero sí más consciente. La que aprendió a no quedarse donde no la quieren. Y aunque el silencio siga, aunque la distancia duela, me tengo a mí. Y eso, créeme, ya es mucho. Fue un jueves. Lo recuerdo porque ese día había hecho arroz con leche, y todavía estaba caliente cuando sonó el timbre. No esperaba a nadie. Pensé que era doña Marta, que a veces me deja galletitas de coco a cambio de una taza de café. Pero no. Cuando abrí la puerta, era Patricia. De pie. Seria. Con ese gesto que siempre ha usado cuando viene a poner condiciones. Se me encogió el estómago, no por miedo, sino por esa costumbre que tengo de esperar algo que no llega. Pensé que venía a hablar. A tender un puente. A decirme, aunque fuera en voz baja, que lo había entendido todo. Pero no. Bastaron 5 segundos para que me diera cuenta que no traía disculpas. Ni siquiera preguntas. Solo un mensaje. De esos fríos, de esos que duelen más por lo que no dicen. Entró sin pedirme permiso, como si la casa todavía fuera suya. Como si yo no hubiera llorado tantas veces sola en esas paredes. Se sentó en la silla de la cocina y se cruzó de brazos. Solo vine para que dejes de exponernos en redes, dijo, sin mirarme directo. Yo me quedé parada, con la cuchara en la mano, como si todavía necesitara una defensa. ¿Exponer? ¿Eso era lo que le dolía? ¿La imagen? ¿La vergüenza pública? No que su madre se sintiera echada a la basura. No que su hija hubiera humillado a la abuela que la cuidó. Solo la reputación. El que dirán. Como si el dolor solo importara cuando hace ruido en la calle. Me senté frente a ella sin decir palabra. Ya no tenía energía para discutir. No me salía ni una lágrima. Solo la miraba. No con odio. Con cansancio. Porque llega un punto en que ya no esperas nada. Solo observas, como quien ve llover desde la ventana sabiendo que no puede detener la tormenta. ¿Estás orgullosa?, me preguntó, con ese tono tan suyo, tan seco, de hacerte la víctima frente a toda la ciudad. Sentí que algo se quebraba muy hondo, pero no era tristeza. Era decepción vieja, acumulada, cocida a fuego lento por años de distancia, de medias conversaciones, de silencios usados como castigo. No respondí. Solo me levanté a servir 2 tazas de café. Una para ella. Otra para mí. Me temblaba un poco la mano, pero no por nervios. Por impotencia. Se la dejé en la mesa y me volví a sentar. ¿Sabes qué fue lo peor?, dijo, ya con la taza entre las manos. Que Camila sí esperaba esa banda. Que lloró toda la noche. Que se sintió traicionada. Ahí fue cuando por poco me río. No por burla. Por lo absurdo. ¿Traicionada? ¿Ella? ¿Y yo qué? ¿No me vio con el vestido en las manos? ¿No escuchó lo que su hija dijo delante de todos? ¿No se le partió el alma ni un poquito? Pero bueno, continuó Patricia, tú sabrás. Ya estás grande. Esa frase me dolió. No por la edad, sino por lo que implica. Como si ser mayor me convirtiera en irrelevante. En descartable. Como si decir ya estás grande significara ya no cuentas. No sé cuánto tiempo más se quedó. Habló de redes, de rumores, de lo que la gente decía. Yo solo pensaba en lo que nunca me había dicho. En lo que se había guardado tanto tiempo. En todo lo que prefería callar. Nunca me preguntó cómo estaba. Nunca me preguntó si me dolía. Solo vino a proteger la fachada,
como quien pinta la pared sin revisar si la estructura ya está podrida. Antes de irse, dejó la taza medio llena en la mesa. Se levantó, se acomodó la bolsa en el hombro y dijo como al pasar: «Camila está muy mal, pero no esperes que te pida perdón». Esa frase me clavó como espina bajo la piel. No por lo que decía, sino por cómo lo dijo. Con esa indiferencia que hiere más que un grito. Como si el perdón fuera un favor que yo no merecía. Como si haberme dolido estuviera fuera de discusión. Y entendí, por fin, que Patricia nunca iba a reconocerlo. Porque reconocerlo era aceptar que falló. Que eligió el silencio cuando debía hablar. Que dejó que su hija me empujara a un rincón que ella misma había construido. Cerré la puerta detrás de ella con un suspiro que llevaba años acumulado. No lloré. No esta vez. Me senté en la misma silla donde Camila alguna vez me pidió que le peinara las trenzas. Me quedé ahí, en ese eco del pasado, preguntándome si de verdad una puede romperse tanto y seguir viva. Porque eso era lo que sentía. Que algo dentro de mí se había terminado de quebrar. No porque ella me lo dijera, sino porque ya no quedaban ilusiones a las que aferrarme. No esperaba disculpas. No esperaba abrazos. Solo silencio. Y eso, ya lo tenía. Esa noche, al revisar mi libreta, escribí sin pensarlo: hay conversaciones que nunca llegan. Y otras que, cuando llegan, ya no sirven. Porque eso fue lo que sentí con Patricia. Que su visita llegó tarde. Fría. Vacía. Que no había intención de reparar. Solo de controlar. Y yo ya no quería que me controlaran más. Me quité el suéter, me solté el cabello, y me dejé respirar. Lenta. Honesta. Como quien entiende que el amor no siempre se devuelve. Que a veces, simplemente, se suelta. Me dormí con la casa en silencio. Con las luces apagadas. Con el eco de esas palabras rebotando entre las paredes. Pero también con la calma de saber que yo no me debía nada. Que hice lo que pude. Que amé como supe. Y que si eso no alcanzó, no fue mi culpa. 2 días después de la visita de Patricia, encontré un sobre bajo la puerta. No tenía nombre, ni remitente, ni fecha. Solo un doblez cuidadoso y tinta azul deslavada. Lo levanté del suelo con más curiosidad que expectativa. Pensé que era propaganda o alguna de esas cartas que dejan los testigos de Jehová. Pero algo en la forma, en la caligrafía, me hizo detenerme. Era letra joven, insegura, de esas que se escriben con prisa o con miedo. Y cuando lo abrí, supe al instante que era de Camila. Me temblaron las manos. No por nervios, sino por esa mezcla rara de emoción, rabia y ternura que se revuelven cuando alguien que te lastimó decide hablar, aunque sea tarde. La nota era breve. 2 líneas, casi tímidas. ¿Fuiste tú? ¿Por qué lo hiciste, abuela? Así. Sin hola, sin firma, sin disculpa. Solo esa pregunta seca. Esa duda incrustada. Me quedé viendo el papel por largos minutos, como si las palabras fueran a cambiar si les daba suficiente tiempo. Pero no. Ahí estaban. Frías. Lejanas. Casi como ella. No había cariño. No había remordimiento. Solo esa necesidad de saber. De entender lo que para mí ya era tan claro. Porque, a veces, el silencio no es venganza. Es lenguaje. Y el mío había sido claro desde el día en que me fui sin mirar atrás. Me senté en la mesa del comedor con la carta frente a mí. Pensé en responder. En decirle todo. Desde el principio. Contarle del vestido, del esfuerzo, del dolor de verla decir que no era de su familia. Quise explicarle cómo había guardado cada cartita que me escribía cuando era niña. Cómo había esperado su abrazo en la fiesta como quien espera un milagro. Pero luego me detuve. ¿Para qué? ¿De qué servía desnudar mi corazón si del otro lado solo había preguntas sin alma? No me dolía que me escribiera. Me dolía que lo hiciera así. Como quien quiere saber, pero no sanar. Escribí una respuesta en la parte de atrás del mismo papel. Con mi letra firme, de maestra jubilada, le puse, porque el silencio también es un mensaje. Y nada más. No firmé. No adorné. No justifiqué. Porque a veces, explicar el dolor es como suplicarlo. Y yo ya no estaba para suplicar.
Si ella quería saber, que leyera más allá de las palabras, que recordara mis gestos, mis ausencias, mis renuncias. Porque uno también habla con la espalda cuando decide irse. Porque quedarse callada me costó más que gritarle todo lo que sentía. Doblé el papel y lo dejé junto al portón, donde sabía que alguien pasaría a recogerlo. No sé si fue ella. No sé si alguien más lo leyó. Pero eso ya no me importaba. Yo había dicho lo que necesitaba decir. Y lo hice sin odio. Sin reclamo. Solo con la serenidad de quien sabe que ya no debe cargar con culpas que no le tocan. Esa tarde me puse a limpiar los estantes de la cocina. Fregué la estufa. Sacudí los frascos. Como si al ordenar el mundo externo, pudiera también calmar el desorden que traía por dentro. Y funcionó. Al menos por un rato. Me sentí rara el resto del día. Como flotando. Como si algo se hubiera movido dentro de mí y todavía no supiera en qué dirección. Pensé mucho en Camila. En si habría leído mi respuesta. En qué habría sentido. En sí, por fin, comenzaba a entender. No a justificarme. No a cambiar. Solo a comprender. Porque hay dolores que no piden revancha, solo comprensión. Yo no quiero que me devuelvan nada. No quiero que me hagan un altar. Solo quiero que un día, cuando esté sola en su cuarto, Camila cierre los ojos y piense, mi abuela no se fue por enojo. Se fue por dignidad. Esa noche, el sueño vino con fuerza. Me quedé dormida en el sillón, con la televisión encendida en un programa de concursos viejito. Soñé con una casa grande, con muchas ventanas abiertas. Yo caminaba por dentro, abriendo cortinas, dejando entrar la luz. No había nadie más. Pero tampoco se sentía vacío. Me desperté con la sensación de que algo se estaba abriendo en mi alma también. Que poco a poco, muy despacito, el aire estaba volviendo a entrar. No para borrar, sino para ventilar. Para mover lo estancado. Para dejar espacio a lo que sí merezco. El día siguiente fue tranquilo. No hubo sobres, ni llamadas, ni visitas. Solo mi rutina de siempre. El mercado, el pan, las plantas. Me sentía más liviana. No porque todo estuviera bien, sino porque ya no me pesaba tanto lo que no podía cambiar. Hay un momento en que uno entiende que lo que no se recibe, también es respuesta. Y yo ya había recibido la mía. Camila me escribió, sí, pero no como nieta. Como alguien que intenta entender a la mujer que una vez creyó que estaría ahí para siempre. Y eso también es crecer. Duele, pero enseña. Por la noche encendí una veladora, como he hecho desde que se fue mi madre. Le pedí que me diera claridad. No para perdonar. No todavía. Pero sí para no amargarme. Para seguir dando, aunque ahora sepa a quién. Para seguir siendo yo, pero con los límites firmes. Porque uno puede querer, sin permitirse romperse cada vez. Y yo ya había sangrado suficiente. Y con esa luz suave iluminando la sala, me prometí algo, nunca más volver a explicar lo que ya se mostró con hechos. Porque quien no lo vio, es porque nunca quiso mirar. Me llegó la invitación en una servilleta doblada. La muchacha del hogar la dejó en mi buzón, escrita con plumón morado, Valentina cumple 15. Queremos que venga. La espera. Me quedé viendo la letra, temblorosa pero llena de cariño, y sentí un calorcito en el pecho que hacía mucho no sentía. Como cuando te llaman por tu nombre en un lugar donde no esperabas pertenecer. Como cuando te dan la silla que pensabas que ya nadie te guardaba. Me preparé con calma. Me puse el vestido celeste que tenía guardado para ocasiones que nunca llegaban. Me peiné el cabello, me puse un poquito de rubor y me miré al espejo con ternura. No por vanidad. Por respeto. Por dignidad. Por esa necesidad tan humana de sentirnos vistos. Llevé flores. Un ramito de margaritas blancas que amarré con hilo de cáñamo. También llevé unas galletitas de nuez que horneé en la tarde. No era gran cosa, pero era lo que podía dar. Y lo di con gusto. Llegué al refugio justo cuando el sol empezaba a bajar, tiñendo las paredes de naranja suave. El lugar estaba decorado con globos de colores, papel picado, y una mesa con dulces envueltos en papel celofán. Nada caro. Nada ostentoso. Pero todo hecho con cariño. Ese cariño que no se compra.
que se cose entre todas, que se reparte sin medida. Y ahí estaba Valentina, esperándome en la entrada, con un vestido puesto, mi vestido, nuestro vestido. Me abrazó tan fuerte que pensé que me iba a quebrar una costilla. Y qué bonito se sintió. Qué bonito que alguien te abrace sin condiciones, sin apariencias, sin historia compartida, pero con presente sentido. Me tomó de la mano y me llevó con las demás. Las niñas se me acercaron, curiosas, algunas tímidas, otras abrazadoras. «¿Usted es la abuela del vestido?», preguntó una. Y antes de que yo respondiera, Valentina dijo: «No, ella es mi abuela». Y se me hizo un nudo en la garganta. Porque nadie había dicho eso en mucho tiempo. Porque aunque no saliera de la sangre, salía del alma. Y eso basta. Eso pesa. Eso cura. La fiesta empezó con música de bocina, esas cumbias de antes que no pasan de moda. Todas bailaban descalzas, con vestidos prestados y coronas de papel en la cabeza. Era como un carnaval chiquito. Y sin embargo, lo sentí más real que cualquier evento elegante. Porque aquí no había apariencias. Solo ganas de celebrar la vida aunque hubiera dolido. Me ofrecieron un vasito de ponche, me senté en una banca con sombra, y dejé que el ambiente me envolviera. No extrañé el salón de Camila. Ni las luces caras. Ni la banda que nunca tocó. Aquí había algo que allá nunca sentí: pertenencia. Cuando partieron el pastel, Valentina me buscó con la mirada. Tomó el primer pedazo y vino directo hacia mí. «Para usted, abuela Irene». Me lo dijo con esa dulzura que no se puede fingir. Me sentí tan conmovida que por poco se me cae el tenedor. Recibí el pastel como si me diera un trocito de su corazón. Y lo saboreé lento. Como quien sabe que está comiendo algo más que azúcar. Algo que viene mezclado con gratitud, con ternura, con memoria viva. Me dieron ganas de llorar, pero no lloré. No por aguantar, sino porque no quise opacar el momento. A veces, la alegría también te hace contener el llanto. Después bailamos. Sí, yo, con mis rodillas viejas y mi cadera medio rígida. Pero bailé, porque ellas me jalaron, porque me reí, porque me sentí libre, como si el cuerpo también supiera agradecer. Me tomaron fotos, me ofrecieron palomitas, me pusieron una flor en el cabello. Y ahí estaba yo, en medio de niñas que no sabían nada de mi historia completa, pero que entendían lo que significa tener el corazón roto, y seguir de pie. Me miraban con cariño, me hablaban con respeto, y yo solo podía pensar: esto es lo que siempre quise. Valentina se me acercó al final, cuando ya el pastel se estaba acabando y los globos empezaban a desinflarse. Se sentó junto a mí, nos quedamos en silencio un rato. Luego me dijo: «Nunca pensé que alguien pudiera quererme así, sin conocerme». Y yo le respondí: «A veces no hace falta conocer. Basta con sentir». Nos quedamos ahí, con las manos entrelazadas, viendo cómo el cielo se ponía violeta. Y sentí paz. Esa paz que no viene con el perdón, ni con la justicia, sino con la certeza de que, a pesar de todo, una sigue siendo capaz de amar. Antes de irme, una de las niñas más chiquitas me alcanzó corriendo. Me abrazó por la cintura y me dijo al oído: «Yo también quiero una abuela como usted». Y ahí sí, ahí no aguanté. Se me salieron las lágrimas. Porque no era el gesto. Era el eco. Era el espejo. Era la vida diciéndome que mi amor no se había perdido. Que solo había tomado otro camino. Y yo lo seguí. No porque fuera fácil, sino porque ya no podía seguir esperando en un lugar donde nadie me buscaba. Caminé de regreso con los zapatos en la mano, el vestido celeste manchado de ponche, el corazón lleno. No cabía en mí, no por orgullo, por alivio, por saber que, a pesar de todo, seguía viva, capaz, con algo que dar, y con alguien que lo recibe. Porque el amor no se mide por la sangre, sino por la forma en que te hacen sentir bienvenida. Esa noche, al acostarme, pensé: hoy fui abuela. De verdad. Y no porque alguien me lo haya dado, sino porque alguien me lo reconoció. Pensé que todo había quedado atrás, que lo del video se había enfriado, que ya nadie hablaba del tema. Yo seguía con mi rutina, mis plantas,
mis caminatas cortas, mis visitas al refugio. Me sentía tranquila. No completamente feliz, pero sí estable. Como cuando una herida ya no sangra, pero tampoco permite que la olvides. Entonces, una mañana, mientras barría la entrada, un joven se acercó con una sonrisa nerviosa. Traía una libreta en la mano y una mochila colgando del hombro. «Usted es doña Irene Zamora». Asentí con desconfianza. Me explicó que era parte de un equipo de periodistas independientes, que habían retomado mi historia para un especial sobre dignidad en la vejez. Dijo que no querían morbo, que no buscaban escándalo, que querían contar mi verdad. Así, como yo la viví. Lo miré con los ojos entrecerrados. A estas alturas, una aprende a leer intenciones detrás de las palabras. Él insistía. Me dijo que ya habían entrevistado a psicólogas, a trabajadoras sociales, incluso a una exalumna mía que hablaba de mí como una maestra que enseñaba con el corazón. Esa frase me sacudió, porque hace años que nadie me llamaba maestra, porque en algún lugar aún existía esa versión de mí. Le pedí unos días para pensarlo. Él me dejó su tarjeta, de cartón reciclado, y se despidió con respeto. Me quedé con esa tarjeta en la mano todo el día, como si pesara más que lo que aparentaba, porque aceptar significaba abrir de nuevo algo que ya estaba casi cerrado. Esa noche me senté frente a mi libreta, la que empecé cuando todo estalló. Leí mis propias palabras, algunas llenas de dolor, otras de resignación, y unas pocas, de esperanza. Pensé en lo que diría si aceptaba esa entrevista. ¿Contaría todo? ¿Me guardaría algo? ¿Sería sincera o me protegería detrás de frases medidas? Porque una cosa es escribir para una misma, y otra muy distinta es hablarle al mundo. Pero luego pensé en Valentina, en las niñas del refugio, en la muchacha que me abrazó desde la reja, y entendí que mi historia, por más dolorosa que fuera, podía servir para algo más que para doler. Acepté. Les pedí que vinieran sin cámaras. Solo voz. Solo palabras. Quería sentir que me hablaban a mí, no a una audiencia. Vinieron 2 personas. Él, el joven del otro día, y una mujer que tomaba notas con una rapidez impresionante. Me ofrecieron grabadora, pero yo prefería hablar desde el corazón, sin adornos. Conté todo. Desde el vestido hasta el pastel de Valentina. Desde las cartas guardadas hasta el sobrecín remitente. No lloré, pero mi voz tembló en algunos momentos. Sobre todo cuando hablé de esa frase que todavía me duele como si me la acabaran de decir: «Tú no eres de la familia». Cuando terminé, me preguntaron si quería agregar algo. Y dije que sí. Les pedí que escribieran, tal cual: «No quiero fama. Solo quería que mi nieta supiera que fui yo quien creyó en ella primero». Se quedaron en silencio. Me miraron con esa mezcla de respeto y asombro que a veces te dan sin palabras. Se despidieron con un apretón de manos. Me dejaron con el corazón latiendo lento, pero firme, y con la sensación de que había hecho algo correcto. No por mí, por las que vienen detrás, por las que aún no se atreven, por las que todavía creen que quedarse calladas es la única salida. Una semana después, el reportaje salió publicado en un sitio modesto, pero muy compartido. No era sensacionalista. No era exagerado. Era honesto. Lleno de matices. De preguntas. De momentos humanos. Me describieron como la abuela que canceló la música para enseñar respeto. Al principio me dio pena. Luego orgullo. Porque esa frase, sin buscarlo, contenía mi dolor y mi fuerza. Empezaron a llegar más mensajes. No de burla. No de crítica. Esta vez, de gratitud. Mujeres que me decían gracias por hablar. Hombres que decían me hizo pensar en mi mamá. Jóvenes que confesaban que no sabían cómo pedir perdón a alguien que ya no está. Me sentí acompañada. A pesar de la distancia. A pesar de los años. A pesar del silencio que aún venía de mi propia sangre. Porque sí. Patricia no dijo nada. Camila, tampoco. Ni una llamada. Ni una visita. Pero esta vez no me dolía igual. Porque entendí que hay ausencias que ya no pesan cuando uno se llena de otras presencias. Que hay voces nuevas que llegan cuando por fin dejas de rogarle al eco. Que el amor, cuando se da con verdad, encuentra su camino.
A veces en otras personas. A veces en uno mismo. Pero lo encuentra. Y me nació otra pregunta, tan grande y difícil como las anteriores. ¿Creen ustedes que el respeto se enseña con silencio o con actitud? Porque yo lo intenté de las dos formas. Primero callando. Luego actuando. Y aunque no me aplaudan en casa, el mundo me está escuchando. ¿Eso basta? No lo sé. A veces sí. A veces no. Pero al menos hoy, ya no me siento invisible. Y eso, ya es mucho decir. Esa tarde volví al jardín. Me senté junto a mis plantas, con el celular en la mesa, vibrando cada tanto con mensajes que no esperaba. Me puse a podar las flores secas, a regar con calma, a soltar lo que ya no florece, pensando en todo lo que aún puede brotar. Porque hasta la raíz más maltratada busca la luz. No sé cómo sabía que era ella. Tal vez por la forma en que tocó el portón. Ni tan fuerte como una visita común, ni tan suave como quien se arrepiente. Tocó con duda, con esa mezcla de miedo y necesidad que traen los que han estado mucho tiempo lejos y de pronto quieren volver. Me asomé por la ventana. Era Camila, de pie, solita, sin su madre, sin celular en la mano, con el cabello suelto y la cara lavada. No traía maquillaje, ni peinado, ni esa actitud de mírenme que la envolvía siempre en sus redes. Era una adolescente desarmada, sola frente a una puerta que no sabía si podía tocar 2 veces. No abrí de inmediato. Me quedé detrás de la cortina, observándola. No por crueldad, sino porque necesitaba respirar, prepararme. Verla así, tan distinta, me movió cosas que creí enterradas. Ahí estaba, la niña que me decía abuela con voz chiquita, transformada en una muchacha que me había desconocido frente a todos. Y aún así, ahí estaba, de pie, esperando. Me sequé las manos en el mandil. Caminé lento hasta el portón y abrí sin decir nada. Nos quedamos viéndonos unos segundos. Largos. Silenciosos. Ella tenía los ojos brillosos, pero sin lágrimas. Como si ya hubiera llorado todo lo que podía. «Puedo pasar», fue lo único que dijo. Asentí. No le sonreí. No le cerré la puerta. Solo la dejé entrar. Caminó con pasos torpes, como si la casa le quedara grande. Como si ya no supiera dónde estaba la sala. Se sentó en el mismo sillón donde solía ver caricaturas cuando era chiquita. Ese que una vez me dijo que olía a pan caliente y jabón. Me quedé de pie. No porque quisiera marcar distancia, sino porque mi cuerpo no sabía cómo acomodarse frente a ese momento. Me miró. Y en sus ojos vi algo que no había visto en mucho tiempo. Vergüenza. Pasaron varios segundos antes de que dijera algo más. No supe cómo empezar, murmuró. Quise escribirte, pero todo sonaba falso. Me senté frente a ella, aún en silencio. No tenía prisa por escuchar explicaciones. Había esperado tanto este momento que ya no necesitaba justificarlo. Solo quería estar presente, verla, sentir si lo que venía era verdad o solo remordimiento pasajero. No vine a pedirte que me perdones, dijo, con voz baja. Vine porque ya no podía seguir callada. Y en ese instante, supe que algo había cambiado. Me contó que después de la fiesta se sintió hueca, que no entendía por qué la banda no llegó, que nadie le explicaba nada, que su mamá le dijo que yo me había enojado por tonterías y que andaba de dramática como siempre. Pero algo en ella no cuadraba. No podía dejar de pensar en ti, dijo. En tu cara, en tus ojos cuando te di la espalda. Se quebró un poquito al decir eso. Bajó la cabeza. Se frotó las manos. Y agregó, nunca te había visto así, abuela. Tan triste, tan vacía. Me conmovió. Pero no me rendí. Porque también había una herida mía que seguía abierta. Dijo que buscó las cartas viejas. Que encontró las que me había escrito de niña. Que leyó una donde le pedía a Dios que no me dejara morir nunca. Y que al leerla, sintió que esa niña ya no estaba en ella. Que se había convertido en alguien que no le gustaría. Y yo la escuchaba sin interrumpir. Porque esas palabras no eran para que yo contestara. Eran para que ella se oyera a sí misma. Me contó que en la escuela la gente hablaba del video.
que en las redes había comentarios divididos, que algunos la defendían, pero que otros le decían cosas horribles, y que por primera vez en su vida, el ruido afuera no le tapaba el ruido de adentro. Le pregunté por qué había escrito ese billete. Me dijo que no sabía qué más hacer, que la vergüenza no la dejaba marcarme, que pensaba que yo la iba a odiar. Pero cuando vi tu respuesta, algo se me rompió. Me miró con los ojos llenos. Nunca nadie me había hablado con tanto silencio. Sentí un temblor en el pecho, porque yo también había temido que ese silencio fuera malentendido. Y sin embargo, ahí estaba. Funcionó. La hizo pensar. Y no con gritos, ni con sermones, sino con ese tipo de ausencia que grita más que la presencia. Hubo un rato en que ninguna de las dos dijo nada. Solo nos quedamos ahí, viéndonos, escuchando la casa, el tic-tac del reloj de pared, el ruido de los carros afuera, el aire que se colaba por la rendija de la ventana. Y luego, con una voz que ya no era de adolescente, sino de hija perdida, dijo: «Abuela, no quiero que pienses que no te amo. Solo, fui tonta, inmadura. Dejé que mamá hablara por mí». Y ahí, sin que yo lo esperara, se puso de rodillas frente a mí, con las manos juntas, como si eso pudiera remendar algo, como si quisiera volver a ser chiquita. Me dijo: «Perdón». Solo eso, con el alma en los labios. No lloré, porque mis lágrimas no eran necesarias. Puse una mano sobre su cabeza, la acaricié despacio, como lo hacía cuando se enfermaba. No dije que todo estaba bien, porque no lo estaba. Pero sí le dije algo que salió directo de mis entrañas. «Me doliste mucho, Camila. Pero estás aquí. Y eso también importa». Levantó la vista y asintió con los ojos llenos. Nos quedamos abrazadas. No de película. No de final feliz. Un abrazo torpe, lento, humano. Uno que no borra lo que pasó, pero que empieza a construir algo nuevo. Algo real. Le preparé un cafecito con pan. Nos sentamos en la cocina como antes. Me preguntó si seguía bordando. Le mostré un pedazo de tela que tenía a medio empezar. Le brillaron los ojos. «¿Puedo ayudarte?» Me encogí de hombros. «Si tienes paciencia». Y sonrió. Sonrió como cuando tenía 7 años. Esa sonrisa que no necesita filtros. Que no se enseña. Que se siente. Y ahí, mientras tomaba el hilo entre sus dedos, entendí que había una grieta por donde se colaba la luz. Que no todo estaba perdido. Antes de irse, me preguntó si podía volver. Le dije que sí, pero sin promesas. «Aquí no se mendiga el amor», le dije. «Se cuida. Se merece». Me abrazó otra vez. Se fue con pasos más firmes, sin voltear, pero con menos peso en los hombros. Y yo me senté en mi mecedora. Cerré los ojos. Sentí el cuerpo vibrando, el corazón más calmado. No sabía si ese reencuentro cambiaría todo, pero sí sabía una cosa: lo que empezó mal, no siempre tiene que terminar roto. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí sin silencio. Dormí con su voz en el aire. Dormí con el eco de su perdón acariciándome por dentro. Volvió al día siguiente. No pidió permiso. Tocó y, cuando abrí, ya traía en la mano una bolsa de pan dulce. «De la panadería que te gusta», dijo, casi en voz de secreto. Era temprano. El cielo apenas clareaba y el café ni se había colado. Me sorprendió, pero no lo mostré. Solo asentí y la dejé pasar. Se sentó en la cocina, con los codos en la mesa y la mirada clavada en sus propias uñas. No decía nada, como si algo le apretara la garganta. Sirvió café sin que yo lo pidiera y lo tomó a traguitos. La vi diferente, más presente, más real. Como si cada paso que daba fuera con peso. Como si ya no flotara por la vida, sino que por fin la estuviera pisando. No me preguntó cómo dormí. No me habló del video. No mencionó la fiesta. Solo dijo, sin mirarme: «Mamá te odiaba». Así, como quien rompe una ventana sin medir la fuerza. Me quedé quieta. No por sorpresa, porque en el fondo ya lo sabía. Pero escucharlo así, con esas palabras,
con esa frialdad, fue como tragar un puño de vidrio. Decía que estorbabas, que siempre la hiciste sentir menos, que eras dura, fría, juzgona. Camila lo soltaba como si estuviera vaciando una cubeta que no era suya, pero que había cargado demasiado tiempo. Y yo solo escuchaba, porque ese dolor no era nuevo. Solo estaba saliendo a la superficie. Me confesó que, desde niña, Patricia la llenaba de historias sobre mí. No le hagas caso a tu abuela, solo te mete ideas. Tu abuela siempre quiere controlar todo. Si le haces mucho caso, te va a hacer sentir culpable. Me dolía cada frase, no por mí, sino por lo que construyeron en ella. Por esa imagen torcida que le dieron de mí. Por haberle llenado los ojos de sombras cuando yo solo le ofrecía luz. Camila se tocaba las muñecas, nerviosa, como si temiera que al hablar me lastimara más. Pero ya no podía dolerme más. Ya no. Porque esas frases no eran nuevas. Solo estaban saliendo de otra boca. Yo crecí creyendo que tú eras la razón de todo lo malo, dijo. Que por tu culpa se separaron. Que por tu culpa mamá lloraba. Se le quebró la voz. La vi tragar saliva como quien intenta no vomitar la vergüenza. Pero después de la fiesta, empecé a pensar por mí. A recordar. A hacer memoria sin ayuda de mamá. Y ahí, se le llenaron los ojos. Y me di cuenta de que cuando me enfermaba, tú eras la que me cuidaba. Que tú me enseñaste a leer. Que tú me dabas la merienda cuando mamá no llegaba. Se tapó la cara con las manos. No entiendo cómo no lo vi antes, abuela. Le tomé la mano. No para consolarla, sino para sostenerla. Porque esa culpa pesaba. Y no era toda suya. Me miró con los ojos empapados y me dijo, yo no sabía. Hasta que vi el silencio. Y entendí lo que era el amor de verdad. Esa frase me cayó como un rayo. Porque eso era lo que yo había querido mostrarle desde siempre, que el amor no hace ruido. No exige. No se impone. Solo está. Y cuando no lo valoras, se va. Le acaricié los dedos, y sin decir nada, sentí que algo entre nosotras se estaba reconstruyendo. Lento, pero sincero. Me pidió que le contara mi versión. Que nunca había escuchado mi historia. Mi lado. Y eso me movió. Porque nunca nadie me lo había pedido. Como si mi versión no importara. Le hablé de sus primeros años. De cómo la cuidaba mientras Patricia se iba a trabajar, o eso decía, y regresaba tarde, con perfume ajeno y los labios borrados. Le conté cómo lloré la primera vez que ella me dijo mamá por error. Y cómo fingí que no lo escuché para no complicarle la vida a nadie. Le conté que cada pastel, cada regalo, cada bordado, era mi forma de decir aquí estoy. Camila me escuchaba como si estuviera viendo una película que le habían ocultado toda la vida. Le hablé de mi infancia también. De mi madre severa. De mi padre ausente. De cómo tuve que hacerme fuerte a fuerza. Y de cómo eso a veces me hizo parecer fría. No era falta de amor, le dije. Era miedo. Porque cuando se ha roto tantas veces, ya no sabe cómo sostener suavemente. A veces el amor duele porque no se sabe entregar bonito. Pero siempre estuvo ahí. Y eso, también lo entendió. Me pidió ver las cartas. Las que ella me escribió de niña. Se las di. Las leyó una por una. En voz alta. A veces riendo. A veces llorando. ¿Cómo las guardaste tanto tiempo?, preguntó. Y le respondí, porque eras mi esperanza. Se me quebró la voz. No quise, pero se me salió. Y ella se levantó, rodeó la mesa y me abrazó por detrás. Me besó el cabello. Gracias por no rendirte conmigo, dijo. Y ahí supe que algo viejo se estaba sanando. Que la raíz, aunque torcida, todavía podía dar fruto. Nos quedamos en silencio un rato. Luego me preguntó si creía que su mamá algún día cambiaría. No le mentí. Le dije que no lo sabía. Que hay corazones que se endurecen tanto que se olvidan como se abren. Pero también le dije que uno no necesita que el otro cambie para poder perdonar. Que el perdón no es premio. Es alivio. Y que, a veces, perdonar es la única forma de no seguir cargando lo que no te pertenece. Camila me miró largo. Como quien vuelve a ver algo que creía perdido.
Me dijo que quería volver, que quería reconstruir lo que se rompió, que no sabía cómo, pero quería intentarlo. Le dije que la casa siempre estaría abierta, pero que yo ya no podía volver a ser la misma abuela de antes. ¿Por qué no?, me preguntó. Y le respondí, porque esa abuela aguantó demasiado. Y yo, ya aprendí a poner límites. Asintió. No protestó, porque entendió. Se fue cuando el cielo ya estaba naranja. Antes de salir, me pidió una foto. Juntas, con las cartas en la mano. Nos tomamos una, frente al jardín. Ella sonreía distinto, no como para mostrarse, sino como para recordarse. Y yo, me sentía extraña, como si acabara de vivir una escena que llevaba años imaginando. Pero esta vez, no dolía. Esa noche no dormí. Me quedé viendo la foto, pensando en todo lo que tuvo que pasar para llegar ahí. Y me pregunté si alguna vez volvería a confiar en ella por completo. No lo sabía. Pero al menos ahora, ya no éramos dos desconocidas fingiendo un vínculo. Éramos dos mujeres intentando recuperar lo que el orgullo casi destruye. Camila comenzó a venir con más frecuencia. No todos los días, pero lo suficiente como para que la casa empezara a reconocer su sombra. A veces traía pan, otras solo sus historias. Me hablaba de la escuela, de sus amigas, de la música que escuchaba. Yo la oía con calma, como cuando una riega una planta con cuidado de no ahogarla. Me preguntaba mucho sobre el pasado. Quería reconstruir lo que había roto. Pero yo, ya no tenía prisa. No porque no la quisiera, sino porque ya entendía que el amor, cuando se quiebra así, no vuelve al mismo lugar. Se acomoda distinto. Más lento. Más precavido. Una tarde me ayudó a lavar ropa. Mientras colgábamos las sábanas, me preguntó si ya la había perdonado. La pregunta me cayó como una piedra en el agua mansa. Me tomó unos segundos responder. Estoy aprendiendo a hacerlo, le dije. Pero no me lo pidas como si fuera una tarea que se resuelve en un día. Asintió, bajando la mirada. Es que me cuesta pensar que no me quieras como antes, murmuró. Me acerqué y le toqué la barbilla. No es que no te quiera. Es que ya no quiero querer con los ojos cerrados. Y ahí, por primera vez, entendí que también yo tenía derecho a cicatrizar a mi ritmo. El perdón no es un borrón. No es una goma mágica. No hace que el alma se limpie de un jalón. Es más como una curación lenta, donde el aire arde pero también seca. Y yo, estaba en ese proceso. Había partes de mí que querían abrazarla fuerte y olvidar todo. Pero otras, todavía se dolían. Todavía se tensaban cuando ella hablaba de mamá como si nada. Porque aunque Camila cambiara, Patricia seguía intacta. Y la herida más vieja no era de nieta. Era de hija. Esa, todavía no la sabía nombrar sin que me temblaran las entrañas. Camila era paciente. Lo intentaba. No me presionaba. A veces me traía dibujos que encontraba entre sus cosas viejas. ¿Te acuerdas de este? Y claro que me acordaba. Porque una abuela nunca olvida el trazo de una niña que la quiso. Me daba ternura. Pero también miedo. Porque una parte de mí pensaba, ¿y si esto es temporal? ¿Y si regresa el desdén? ¿Y si vuelve a dudar de mí por lo que otros dicen? El amor, después del rechazo, camina con bastón. Cojea. Y yo aún estaba sanando el tobillo. Una tarde de domingo, le ofrecí ayudarme a hacer tamales. Era una costumbre vieja, pero que ya no hacía sola. Camila se puso el mandil y se rió cuando le enseñé cómo doblar la hoja. Eres una jefa muy estricta, dijo bromeando. Yo sonreí, pero por dentro recordé cuando le enseñaba lo mismo de niña, y me decía que cuando fuera grande abriríamos juntas un local. Esa promesa infantil me pinchó suave. Como quien acaricia una cicatriz que ya no sangra, pero todavía duele si la tocan fuerte. Le pasé el cuchillo para cortar los hilitos. Aprende bien, le dije. Porque si me muero antes que tú, mínimo que sepas cómo hacerlos. Y ambas reímos. Un poco por nervio. Un poco por cariño. Ese mismo día, al salir al patio, me dijo que quería enseñarme una canción. Que estaba componiendo algo para una tarea de música. Le dije que adelante. Sacó su celular, conectó la bocina, y empezó a sonar su voz grabada.
Era una melodía sencilla, pero con palabras que me apretaron el pecho. Hablaba de una casa con olor a jabón y pan. De una mujer que cose en silencio. De un perdón que nunca se dice bien, pero que se intenta. Me mordí el labio para no llorar. Cuando terminó, me dijo, «Todavía la estoy escribiendo, pero es para ti». Y yo solo le dije, «Lo sé». A veces me miraba como si quisiera entrar de nuevo en mi corazón. Yo la dejaba, pero por ratitos. Como quien abre la ventana para que entre el aire, pero cierra si el viento levanta demasiado polvo. Porque el perdón no es una puerta de par en par. Es un entreabierto con cerrojo suave. ¿Tú crees que algún día todo sea como antes?, me preguntó una noche. Le respondí con toda la verdad. No. Pero puede ser algo nuevo. Y también puede ser bonito. Porque aprender a amar diferente también es amar. Esa semana, mientras tejía, vi por la ventana a Patricia. Estaba del otro lado de la calle. Me miraba, pero no se acercó. Me pregunté si Camila le había contado algo. Si la confesión que me hizo también había cruzado esa frontera. Pero no me importó. Ya no esperaba nada de ella. Ni explicación. Ni redención. Solo distancia. Porque entender los propios límites también es parte del perdón. Y yo, ya no me iba a seguir quemando con la misma chispa. Camila entró justo en ese momento. Me vio mirando hacia afuera y preguntó si pasaba algo. Le dije que no. Solo recordando cosas que ya no duelen tanto. Me abrazó por la espalda. Apoyó su cabeza en mi hombro. «Te quiero, abuela». Y yo, sentí que esa frase ahora sí salía limpia. No como disculpa. No como estrategia. Solo como lo que es, un te quiero que llega sin agenda, sin miedo, sin condiciones. Me devolvió una parte de mí que creía perdida. Esa noche, cuando se fue, me quedé sentada en la sala un buen rato. Sin tele. Sin radio. Solo el sonido del silencio lleno. Ese silencio que ya no pesa. Que ya no pica. Que solo está. Me preparé un té. Me cubrí con la cobija tejida. Y pensé, el perdón incompleto también es perdón. No lo sana todo. Pero sí permite caminar. Ya no arrastraba su nombre como una cadena. Ahora lo llevaba como un hilo suave, que a veces se tensa, pero no ahorca. No todas las reconciliaciones son de película. A veces son torpes. Lentas. Incompletas. Pero igual valen. Porque no se trata de borrar lo que pasó. Se trata de no vivir ahí para siempre. Y yo, ya estaba construyendo otro sitio donde vivir mi amor por ella. Más consciente. Más firme. Más mío. No sé qué pasará después. No sé cuánto durará este nuevo lazo. Pero mientras venga con respeto, aquí estaré. Sin prisa. Sin miedo. Sin mendigar. Solo estando. Como siempre estuve. No fue por mensaje. Ni por carta. Ni siquiera lo dijo en voz alta. Me lo dejó en la mesa, doblado, dentro de un sobrecolor crema con mi nombre escrito a mano. Irene. Sin abuela. Sin adornos. Solo mi nombre. Lo encontré al regresar del mercado, junto al frasco de café. Pensé que era propaganda. O algún folleto. Pero cuando lo abrí, mis manos temblaron un poco. Era una invitación. No a una fiesta. No a un evento escolar. A su recital de canto. Decía que cantaría una canción especial, y que quería que yo estuviera ahí. Si puedes. Si quieres. Si te nace. Así decía. Esa última frase. Me tocó más que toda la invitación junta. Me senté a leerla varias veces. Como si el papel pudiera decirme más si lo miraba con suficiente atención. Me dieron ganas de llamarla. De preguntarle qué canción era. ¿Por qué ese día? Si era idea suya o de alguien más. Pero no lo hice. Porque algo en mí entendía que había que dejar que este gesto respirara por sí solo. No ahogarlo con preguntas. No ensuciarlo con expectativas. Me recosté un rato en la mecedora. Cerré los ojos. Imaginé su voz. Recordé cómo cantaba de niña, cuando usaba mi cepillo como micrófono y el sillón como escenario. Soy la estrella de la casa, decía. Y tal vez, todavía lo era.
El día del recital me vestí con calma, sin arreglarme de más, pero sin dejarme de lado. Me puse una blusa blanca que tenía guardada para los días especiales que casi nunca llegaban. Me peiné, me puse un broche de flor seca que Valentina me había regalado, y salí temprano. No le avisé que iba. Quise que fuera sorpresa. Tomé el camión hasta la escuela. Me senté en la segunda fila. Había más gente de la que imaginé. Padres, maestros, alumnos, todos con sus celulares en mano. Pero yo no. Yo solo tenía mis ojos. Y mi memoria. Camila salió casi al final, con vestido negro y el cabello suelto. Se veía serena. Más mujer que niña. Tomó el micrófono. Dijo unas palabras que no escuché bien. Y luego se quedó callada. Cerró los ojos. Respiró hondo. Y empezó a cantar. Su voz no era perfecta. No era técnica. Pero era suya. Y estaba llena. No de orgullo. De emoción. De ese temblor que solo tienen las cosas verdaderas. La letra hablaba de raíces. De abuelas que enseñan con gestos. De errores que duelen. De silencios que abrazan. Me apreté el pecho. Sentí que me atravesaba entera. Y entonces lo dijo. Al final. Justo cuando ya bajaban las luces. Esta canción es para quien me enseñó el valor del silencio. No dijo mi nombre. No me miró directo. Pero no hizo falta. Lo supe. Lo sentí. Era para mí. Como si su voz viniera directo de la herida y me tocara justo en el lugar donde había empezado a sanar. Me quedé quieta. Sin aplaudir. Sin grabar. Solo respirando ese momento. Guardándolo. Sintiéndolo. Como un regalo que no se pide. Que solo se recibe. Después del recital, mucha gente la felicitó. Se le acercaron amigas, maestros, un par de madres orgullosas. Yo me quedé atrás. No por miedo. Por respeto. No quise robarle su brillo. Solo la vi desde lejos. Y ella, entre toda la gente, me buscó. Tardó unos segundos. Pero me encontró. Me sonrió. No caminó hacia mí. Solo alzó la mano. Un gesto pequeño. Íntimo. Como quien dice gracias sin romper el momento. Y eso fue suficiente. Más que suficiente. De regreso a casa, no paraba de pensar en cómo había cambiado todo. No de golpe. No con una disculpa grande. Sino con gestos. Con decisiones. Con esas acciones chiquitas que van reconstruyendo la confianza como se cose una manta vieja, hilo por hilo. Me sentí tranquila. No plena. Pero sí en paz. Porque ahora sabía que Camila había entendido. Que la herida que abrió también la tocó a ella. Y que cantar no era solo talento. Era memoria. Era reconocimiento. Llegué y me quité los zapatos en la puerta. Me preparé un té de manzanilla. Me senté en la mecedora con la blusa aún puesta. Pensé en todo lo que había esperado por ese momento. Y en cómo, al final, llegó, pero de otra forma. Sin escena. Sin flores. Sin promesas. Pero con verdad. Y la verdad, cuando viene sin pedir perdón, pero con actos, también se agradece. También se honra. Me quedé en silencio. No necesité más. Esa noche Camila me mandó un mensaje. No decía mucho. Solo, gracias por venir. Y eso, me bastó. No le contesté de inmediato. Esperé al día siguiente. Le escribí, gracias por invitarme. Porque a veces lo más poderoso es lo más simple. Me dormí con una sonrisa chiquita, de esas que uno no muestra, pero que se sienten en los sueños. Soñé que bordábamos juntas. Que reíamos. Que el hilo no se enredaba más. Al día siguiente, saqué mi costurero. Empecé un nuevo bordado. No sabía para quién sería. Tal vez para nadie. Tal vez solo para mí. Pero lo hice con calma. Con ternura. Con esa paz que viene después del caos. Pensé que, al final, el dolor también es una semilla. Si lo entierras bien, si lo riegas con verdad, florece. No sé qué canción era. No pregunté. No quise.
Porque a veces lo importante no es entender cada palabra. Es sentir la intención. Y la suya fue clara. Me miró con el corazón. Y eso vale más que cualquier letra. Y así, con su voz aún rebotando en mis costillas, entendí que el amor que se repara con respeto puede volver a respirar. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran y verdades que llegan cuando ya es tarde o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.